Hola chicos, buenos días, espero que todos estén muy bien. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar sobre la polaridad del enlace covalente. Después de este video vamos a poder saber qué implica tener un enlace polar y qué implica tener un enlace no polar. La presencia de enlaces polares o no polares también va a dar origen a moléculas polares y no polares. La polaridad entonces es una propiedad importante porque nos permite explicar y justificar propiedades como el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. Otra propiedad que permite explicar la polaridad también es el punto de fusión, que es la temperatura en la que un sólido pasa al estado líquido. También vamos a poder comprender por qué ciertas sustancias se disuelven en otras y por qué otras no lo hacen en un determinado solvente. Todo esto tiene que ver con la polaridad de las moléculas. Pero para poder conocer todo esto que les digo, tenemos que empezar por la polaridad de los enlaces. Por supuesto, el concepto de polaridad se aplica a los enlaces covalentes, por eso lo aclaro. Recordemos que un enlace covalente es aquel que se establece entre dos átomos cuando comparten uno o más pares de electrones. Para poder avanzar en el tema, antes tenemos que recapitular hablando de otra propiedad que es la electronegatividad. La electronegatividad, que la vamos a abreviar como EN, es una magnitud que mide la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones cuando está unido con otro. Los químicos han creado una escala absoluta de electronegatividad que se llama escala Pauling. Se los comento porque por ahí en alguna tabla aparece el nombre Pauling y no saben bien a qué se refiere. Es simplemente a la escala que se utilizó para medir la electronegatividad. Esta escala Pauling va de 0 a 4, siendo 4 el valor más alto de electronegatividad, que lo tiene el átomo de flúor. Esto significa que los átomos de flúor son los que tienen mayor tendencia a atraer electrones cuando se estén uniendo a otros átomos. ¿Sí? Dicho esto, vamos a hablar de la polaridad del enlace covalente. Para eso vamos a considerar la unión entre el hidrógeno y el cloro. El cloro presenta 7 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Ambos llegan a ser estables compartiendo un par de electrones. Estamos hablando de un enlace covalente, ¿sí? Este par de electrones se comparte. Pero este par no está compartido por ambos átomos de la misma manera. Observemos los valores de electronegatividad. El cloro tiene un valor de 3 y el hidrógeno tiene un valor de 2,1. Claramente podemos decir que el cloro tiene mayor tendencia a atraer electrones, ¿sí?, que el hidrógeno. Traducido en un enlace, podemos también decir que el par compartido va a estar más cerca del átomo más electronegativo, es decir, del átomo de cloro. Esto origina, ¿sí?, una nube electrónica asimétrica. ¿Qué significa? Bueno, que los electrones van a estar como más desplazados hacia el cloro. ¿Por qué? Porque tiene mayor tendencia a atraerlos, ¿sí? Y como los electrones tienen carga eléctrica negativa, alrededor del átomo de cloro se genera lo que se dice una zona de densidad de carga negativa, que se escribe con, o se representa con la letra minúscula delta, la letra griega delta,
Y por el contrario, en la proximidad del átomo de hidrógeno se genera una zona de densidad de carga positiva. ¿Sí? Decimos que este enlace es polar. ¿Por qué es polar? Porque básicamente origina dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Pero recordemos que el enlace sigue siendo covalente, es decir, el par de electrones se sigue compartiendo, solo que, en este caso, ese par va a estar siempre más cerquita del cloro que del hidrógeno. Ahora, si yo en lugar de unir hidrógeno y cloro, uno hidrógeno con bromo, también voy a tener un enlace covalente simple. Si observamos, la electronegatividad del bromo es 2,8 y la del hidrógeno es 2,1. Por lo tanto, también esta unión va a ser una unión covalente polar. ¿Por qué? Porque las electronegatividades de los átomos que están unidos son diferentes. Esto origina, como ya dijimos, una nube de electrones asimétrica. Es decir, la nube de electrones está como desplazada hacia el bromo, originando una zona de densidad de carga eléctrica negativa cerca del bromo y una zona de densidad eléctrica positiva cerca del hidrógeno. También estamos en presencia de un enlace covalente polar. Pero si yo quisiera comparar las polaridades de este enlace con la de este enlace, ¿cómo haríamos? ¿Podría saber si un enlace resulta más polar que otro? Sí, simplemente teniendo en cuenta la diferencia entre las electronegatividades de los átomos unidos. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta la electronegatividad del cloro y la electronegatividad del hidrógeno para calcular la diferencia, ¿sí?, entre esos valores. O sea, vamos a hacer una resta. Pero siempre tenemos que restar el átomo de mayor valor de electronegatividad menos el de menor. Es decir, siempre vamos a tener que obtener un resultado positivo. Entonces, para este enlace es la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del hidrógeno. 3 es el valor del cloro menos 2,1 el de la electronegatividad del hidrógeno. ¿Sí? Esto nos da 0,9. Este es el valor de la diferencia de electronegatividad. Vamos a hacer lo mismo, pero para el enlace bromo-hidrógeno. La electronegatividad del bromo menos la electronegatividad del hidrógeno. 2,8 menos 2,1, esto nos da 0,7. En base a estas diferencias que obtuvimos, podemos decir que el enlace más polar es el enlace que se establece entre el hidrógeno y el cloro. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es mayor acá. En ambos tenemos dos polos, uno positivo y uno negativo, pero en este caso el polo está más marcado porque las diferencias de electronegatividades son mayores. Bien, entonces, siempre que nosotros tengamos unidos dos elementos diferentes, vamos a tener un enlace polar. Siempre. Será más, menos polar en base a las electronegatividades de cada elemento, pero siempre vamos a estar en presencia de un par o dos o tres pares que no se comparten por igual. La compartición desigual de los pares de electrones da lugar justamente a la presencia de enlaces polares. Vamos a hablar ahora entonces de los enlaces covalentes no polares. ¿Cuándo tendremos un enlace covalente no polar? Bueno, cuando los átomos que estén unidos sean átomos del mismo elemento.
Ejemplo, cloro. La molécula de cloro es biatómica. Cuando se unen dos átomos de cloro, se comparte un par de electrones. ¿Sí? Acá estamos uniendo dos átomos del mismo elemento, dos átomos que tienen exactamente la misma tendencia a atraer electrones. Por lo tanto, este par se comparte por igual por ambos átomos. ¿Sí? Esto lo que provoca es que la nube de electrones sea simétrica, no esté deformada hacia un extremo o hacia el otro. Por lo tanto, acá no se van a generar polos y entonces decimos que el enlace es covalente no polar. Y aquí la diferencia de electronegatividad siempre va a ser cero, porque estamos uniendo dos átomos que son del mismo elemento y por lo tanto tienen el mismo valor de electronegatividad. La misma situación se da en las moléculas de hidrógeno, en las moléculas de bromo, en las moléculas de nitrógeno, en las moléculas de flúor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos uniendo átomos del mismo elemento. Entonces, básicamente esta es la diferencia entre un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar. Si tenemos unidos dos átomos de distintos elementos, el enlace es polar. Mientras que si unimos dos átomos del mismo elemento, tenemos enlaces covalentes no polares. Vamos a seguir avanzando en el tema para después poder hablar de las moléculas polares y no polares. Pero eso va a ser en otro video. Les mando un saludo a todos y espero que estén muy bien.